Bien, vamos a hablar del programa de auditorías. Es muy importante tenerlo en contexto. Cada uno de ustedes recuerde que existen diversos modelos de auditoría. Existen modelos mucho más antiguos que otros. Los modelos de auditoría financiera, por ejemplo, tienen mucha más trayectoria, mucho más historia que los modelos de auditoría de sistemas de gestión, por ejemplo. Sin embargo, todos los modelos, las normas de auditoría generalmente aceptadas, todas las normas de auditoría a lo público, por ejemplo, los documentos de INTOSAI, la norma ISO 19011 para las auditorías a los sistemas de gestión, tienen una serie de elementos en común, por supuesto. Y en todos los modelos, uno de los elementos comunes es el programa de auditorías. Se llama de diversas formas. En algunos modelos se llama plan, en las auditorías a los sistemas de gestión lo llamamos programa, pero pues simplemente es una denominación. Pero, ¿qué es entonces lo importante? Empecemos hablando de auditorías internas en las organizaciones. Es quizá el ejercicio de auditoría más importante, de mayor profundidad, que requiere la mayor cantidad y calidad de recursos, competencias, experticia, estrategia. ¿Por qué? En los modelos de control que se han establecido alrededor del mundo hace muchos años y que siguen en pleno crecimiento y en desarrollo y en análisis, estos modelos de control, hay uno en particular que es el que demuestra una mejor capacidad de funcionar, y es aquel denominado de las líneas de defensa. El modelo COSO, por ejemplo, define que al interior de las organizaciones hay un núcleo que proteger, y ese núcleo que proteger tiene unas líneas concéntricas, tiene unas líneas de defensa que lo van protegiendo de tal manera que se pueda mantener su integridad. Por ejemplo, entonces, desde el ámbito de los sistemas de gestión, podríamos decir que en ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, el núcleo central es la ética, es la integridad, es la prevención de la corrupción, a través, estratégicamente, a través de la lucha frontal contra las prácticas de soborno. Ese es el núcleo central. Entonces, poder gestionar toda la lucha contra el soborno es un núcleo que hay que proteger. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Es el trabajo que desarrollan todas las personas de la organización, todos los días, con su actuar, con su cultura, con su ética, con todas las actividades que se desarrollan. Es la primera línea de defensa y es la que más cerca se encuentra del objeto por proteger. Esa primera línea de defensa es, en consecuencia, pues la que más fortaleza necesita y es sobre la cual más trabajamos para que sea realmente fuerte y sea realmente eficaz. Pero el trabajo de las personas necesita un esquema de planificación, y esa es la segunda línea de defensa. ¿Qué es la segunda línea de defensa? Esto del esquema planificado, los sistemas de gestión, todo lo que hacemos de una manera estratégica, visualizar al futuro, establecer unos protocolos, establecer unas buenas prácticas, planificar el trabajo, planificar las actividades de seguimiento y medición, proporcionar de manera sistemática y sistémica competencias, capacidades, recursos, métodos, etcétera, para que esa primera línea de defensa pueda funcionar. Esa es la función fundamental de la segunda línea de defensa. Todas las personas de la organización estamos en la primera línea de defensa. En la segunda, pues habitualmente están los directivos o quienes tienen esas funciones estratégicas y las funciones de dirección, pues en general. Pero ese modelo, ese esquema planificado, ese sistema de gestión que es la segunda línea de defensa, debe ser monitoreado a unos intervalos suficientes para poder tener una buena certeza de su integridad. Y esa tercera línea de defensa es la auditoría interna. La auditoría interna es entonces un proceso de evaluación independiente, objetiva e imparcial
que se lleva a cabo para evaluar el funcionamiento de la segunda y de la primera línea de defensa, fundamentalmente de la segunda. Entonces, el ejercicio de auditoría interna es una línea de defensa, no es una línea de ataque. Es decir, el auditor no está en contra de la organización, al contrario, es parte de la organización y está buscando su mejoramiento porque desde la tercera línea está ayudando a proteger ese núcleo central. Ese es el concepto más importante de auditoría. ¿Qué se hace entonces desde esa tercera línea de defensa? Evaluamos la segunda, es decir, evaluamos el sistema de gestión. ¿Qué se hace con ese sistema de gestión? Con esa auditoría, perdón. Existen permanentemente una serie de asuntos que afectan positiva o negativamente el funcionamiento de los sistemas de gestión. Hay asuntos externos de las organizaciones, PESTAL, es decir, asuntos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Asuntos externos que pueden afectar positiva o negativamente a la organización. Lo que quiere decir que la planificación realizada es posible que se quede obsoleta en un periodo de tiempo muy corto, pero eso es previsible. Asimismo, hay una serie de factores internos en las organizaciones: recursos, infraestructura, cultura, capacidades, tecnología. Hay una serie de asuntos internos dentro de las organizaciones que se pueden ver afectados por muchos motivos. Y entonces, ese movimiento de asuntos internos y asuntos externos de la organización, así como la influencia de partes interesadas o grupos de interés, pueden ponerle presión al sistema de gestión, pueden o llevarlo a la mejora o pueden presionarlo tratando de hacerle unas exigencias más allá de su capacidad y pueden romperlo. Entonces, esas, digamos, interacciones con el medio, con el contexto, con las partes interesadas, hacen que la dinámica de la organización sea continua. Es decir, no tenemos organizaciones estáticas. Esa dinámica continua de la organización necesita que la tercera línea de defensa observe en tiempo real. Ojo con el tiempo real. Las auditorías son actividades que se hacen ex post, son actividades que se hacen posteriores mediante la reconstrucción de evidencias disponibles, habitualmente registros, declaraciones, entrevistas, observación directa. Pero la auditoría tiene el concepto de hacer una evaluación posterior. Cuando yo digo en tiempo real es la planificación. Entonces, si en la organización empezamos a percibir que alguno de los factores internos o externos tiene algún tipo de afectación positiva o negativa sobre el sistema de gestión, sobre la organización, la planificación de las auditorías debe afectarse, debe modificarse de acuerdo con esas solicitaciones, de acuerdo con esas presiones que se ejercen sobre el sistema de gestión. Entonces, claro, debe haber una persona al interior de una organización responsable de gestionar el programa de auditorías. ¿Y qué hace esa persona o ese grupo de personas? Está atento o atenta al contexto, está atento permanentemente a las decisiones de la alta dirección, a los cambios normativos, a los cambios en el mercado, a los problemas internos, a cualquier tipo de evento que se presente. Y eso hace que se empiecen a identificar vulnerabilidades internas en el sistema que provienen de amenazas. Esas amenazas pueden ser internas o externas. Entonces, finalmente, esa persona o ese grupo de personas están evaluando esa cotidianidad y entonces establecen la necesidad de llevar a cabo actividades de evaluación independiente, de evaluación de tercera parte, de tercera línea de defensa. Y eso hace que el programa de auditorías se modifique. Entonces, claro, al principio del año, una organización lo que hace es mirar, por ejemplo, los resultados de las auditorías previas. Eso, por supuesto, que da mucha información relacionada con cómo debería planificarse. Pero también, además de los resultados de auditorías previas, es muy importante considerar el estado
en ese momento de los procesos, porque las auditorías se hacen por proceso. El estado de los procesos visto a través de indicadores, por ejemplo, o a través de quejas, o a través de señales de alerta, banderas rojas, cualquier tipo de información que se nos provee, se nos suministra. Y con base en ello, determinamos el nivel de riesgo de los procesos. Asimismo, desde la planificación del programa, consideramos los riesgos propios de cada proceso y del sistema vistos en ese momento, porque los riesgos se van actualizando. Los riesgos de ese momento nos implican entonces la necesidad correspondiente y proporcional de alto riesgo a alta auditoría. Es apenas razonable. Bajo riesgo, menos intensidad de auditoría. Es apenas razonable. Por lo tanto, se elabora un cronograma de actividades de auditoría que comúnmente en las auditorías internas se hace para un año. En ese año se planifican 2, 3, 4, 5 momentos de auditoría, estableciendo cuáles procesos han de ser auditados en ese momento con respecto a qué. Porque recuerden, el ejercicio de auditoría es un ejercicio de comparación, no es una asesoría, no es una consultoría para recomendaciones de mejora, sino que es un ejercicio de evaluación de la conformidad hecho internamente, o bueno, por terceros, pero con ojos de internos. Estamos hablando de auditorías internas, hecho con un enfoque de independencia, objetividad e imparcialidad. Entonces, ¿qué pasa? Se hace esa planificación y se empiezan a ejecutar las auditorías. Abro un paréntesis. ISO 19011 menciona que en algunas organizaciones muy pequeñas, muy estables, donde no hay presiones o solicitaciones fuertes, externas o internas, donde realmente la variabilidad es muy poca y el proceso está sumamente controlado y no hay muchos factores que lo afecten, podrían hacerse una auditoría al año. Es decir, es la excepción. Hacerse una auditoría interna al año es viable, pero es una excepción. Tristemente, y sigo con el paréntesis abierto, tristemente la mayoría de las organizaciones creen que se deben hacer una auditoría interna al año. Y entonces, ¿qué pasó con el programa? Y entonces, ¿qué pasó con lo estratégico? ¿Y qué pasó con el estado de los procesos, la importancia, el riesgo, los resultados de auditorías previas, los cambios normativos, los cambios de personas? O sea, ¿y qué pasó con todo eso? ¿Será que de un año a otro nada de eso ha cambiado? Muy bien, cierro paréntesis. Entonces, finalmente, para el ejercicio de auditoría interna, es muy importante que se establezca ese programa donde se ponen varias actividades de auditoría en el año. Algunas abarcarán todos los procesos y otras tendrán solamente algunos de ellos. A partir de allí, pues se determinan los criterios, es decir, los requisitos que se utilizarán para la comparación, para el ejercicio de evaluación de conformidad. Y con base en ello, se van a determinar las competencias requeridas de los auditores, pues porque es distinto hacer una auditoría frente a unos procedimientos técnicos o frente a unos procedimientos de tipo administrativo. Las competencias son diferentes. Cada quien debe auditar lo que conoce, pues porque si no la auditoría no aporta valor. Ahí es entonces el momento de definir el perfil deseable o el mejor perfil para el auditor o el equipo de auditor que estará en cada una de las auditorías, dependiendo de los criterios, dependiendo estratégicamente de lo que se quiera buscar, el objetivo de auditoría, las expectativas de la alta dirección y otras partes interesadas. Cada auditoría tiene un propósito, tiene un objetivo. Muy bien, entonces cuando una organización empieza el año y le empiezan a surgir asuntos nuevos, hacen el primer ciclo de auditorías con 3 de los 7 procesos. Recuerden que no necesariamente en cada momento de auditoría se tienen que auditar todos, es solo donde se necesite. En 3 de los 7 procesos se encuentran que hay un proceso que históricamente no tenía no conformidades y aquí acaba de presentar 5 no conformidades. Bueno, eso significa que ese proceso está en una condición diferente a lo histórico.
No podríamos decir que está muy mal o que está crítico, pero lo que sí podemos saber es que está en una condición diferente, porque no había presentado no conformidades y aquí acaba de presentar 5. Eso tendrá sus causas raíz que se tendrán que resolver desde el proceso de acción correctiva y corrección, pero eso no lo hacemos los auditores, eso lo hace el responsable del proceso. Pero para quien elabora el programa de auditoría, eso se convierte en una señal de alerta. Y la señal de alerta nos obliga a que reevaluemos si ese proceso debe ser auditado nuevamente a los 3 meses, por ejemplo, porque el programa de auditorías, al ser una evaluación de tercer nivel, de tercera línea de defensa, pues tiene que estar ayudando a que todo funcione ok. La presencia de no conformidades no es por sí mismo un problema, el problema es no resolverlas, pero es mayor el problema no encontrarlas. Entonces, claro, si se detectan no conformidades, pues es probable o que hubo un cambio sustancial en el proceso o que las auditorías anteriores no habían tenido el enfoque que tuvo esta auditoría y en consecuencia tenemos que profundizar más porque le habíamos puesto un nivel de riesgo muy bajo. Hay que seguramente incrementarle el nivel de riesgo a ese proceso y hacerle una auditoría un poco más fuerte en términos de tiempo, de competencia de auditores, para que podamos afinar lo que se tenga que afinar. Finalmente somos línea de defensa. A través de no conformidades, sí. A la organización no le gustan las no conformidades, de acuerdo. Los auditores no somos las personas preferidas en la organización, de acuerdo. Pero cuando resuelven las no conformidades hay un mejoramiento. Por más que nos miren feo, por más que nos digan cositeros, por más que nos digan lo que quieran, finalmente si se resuelven las no conformidades, ahí estuvo la contribución que teníamos que hacer desde la auditoría y ese es nuestro pago. Esa es nuestra satisfacción. No es caerle bien a la gente, por supuesto, hay que tratar bien a las personas con todo el respeto del mundo. Pero nuestra función no es que nos manden mensajes de felicitación, no. Nuestra función es identificar las debilidades existentes en esa segunda línea de defensa, en ese sistema de gestión, para que la organización con una buena corrección, una buena acción correctiva, pueda resolver ese problema y evitar su reaparición. Y entonces de esa manera vamos a tener un mejoramiento. Así funciona esto. Muy bien. Miremos el programa de auditoría para nosotros, los organismos de certificación. A nosotros se nos pide la norma ISO 17021 parte 1, que hagamos un programa de auditoría para cada uno de nuestros clientes, pero por 3 años. El ciclo de 3 años, que es el ciclo de certificación, nosotros debemos elaborar ese programa desde el principio. Entonces, cuando una organización se va a certificar por primera vez, nos proporciona una información, nos solicita ser certificados. Es la organización la que nos dice el alcance, no nosotros. Es la organización la que nos lo dice. El alcance, las características de la organización. Nosotros hacemos un análisis, una evaluación y determinamos primero si estamos en capacidad de hacer esa auditoría y esa certificación. Cuando sí podemos, pues entonces por supuesto que iniciamos el proceso. Ese programa se hace etapa 1, etapa 2 para la auditoría inicial. Seguimiento 1 al año, seguimiento 2 y antes de finalizar el tercer año, renovación. Es decir, en el ciclo de los 3 años ocurren todas esas auditorías. Claro, antes del ciclo está etapa 1 y etapa 2, porque el ciclo empieza cuando se toma la decisión de certificación. Y ya cuando eso han ocurrido, pues etapa 1 y etapa 2. Pero la renovación está dentro del ciclo de los 3 años, por eso se incorpora en el programa. Entonces, las funciones técnicas, los departamentos técnicos de las firmas certificadoras como nosotros, hacemos ese análisis de la organización muy en detalle, un análisis muy exhaustivo, y entonces nos basamos en lo que dice 17021 parte 1 y en los documentos mandatorios de IAF y en nuestros propios procedimientos y determinamos en el programa cuáles son los asuntos que deben ser objeto de auditoría en etapa 1, en etapa 2, en seguimiento 1, en seguimiento 2 y en renovación, para poder tener una cobertura full. Si se hacen muestreos de sitios, por ejemplo,
o si hay un alcance muy extenso, entonces en qué momentos evaluamos todo el alcance, en dónde podemos hacerlo parcialmente. Bueno, eso se hace desde el programa, eso no lo decide el auditor, eso lo decidimos en el departamento técnico, en la gerencia de certificación de las certificadoras, porque ahí es donde tenemos esa visión global de la organización. Por lo tanto, el primer insumo para el auditor en el momento de que le es asignada una auditoría es el programa de auditoría. Si va a hacer una nueva certificación, pues entonces tendrá que mirar en etapa 1 cuáles son los capítulos de la norma o las normas de sistema de gestión, cuál es el alcance y si hay algún asunto específico que debe ser observado. Lo mismo para la etapa 2. Cuando elaboran el plan de la auditoría, que ese sí es la agenda específica de la auditoría, deben asegurarse que los requisitos que estaban en el programa son los mismos que ponen en el plan. Y el informe debe ser consistente con el plan y con el programa. Porque si el auditor tomara la decisión de no incorporar algún capítulo o de no tener en consideración algún asunto del alcance y decide cambiarlo, pues desarma el programa de auditoría que es hecho de una forma muy estratégica. A los clientes certificados se les hacen actividades de vigilancia, además de seguimiento. Son dos cosas diferentes. El seguimiento, pues, incluye unas auditorías de seguimiento por año, máximo 12 meses después de la certificación inicial, y luego máximo 24 meses después de la certificación inicial, y luego antes de que se venza el ciclo de la renovación. Eso, las dos intermedias son de seguimiento, pero las actividades de vigilancia incluyen, por ejemplo, quejas. A nosotros, las firmas certificadoras, nos llegan quejas de usuarios, de clientes de nuestros clientes, y nos dicen, mire, esa empresa que usted certificó hizo tal cosa. Nosotros hacemos procesos internos de investigación, en algunos casos hacemos auditorías con corto tiempo de notificación, por ejemplo. Y eso afecta al programa. Por lo tanto, en nuestra gerencia de certificación, el programa de auditoría es objeto permanente de actualización. Cada vez que surge algo nuevo, cada vez que hay una nueva auditoría, hacemos el seguimiento 1 y surgen unas no conformidades, afectamos el programa, es decir, lo modificamos para incorporarle o quitarle cosas al seguimiento número 2, de tal manera que podamos asegurar estratégicamente una evaluación de la conformidad de una manera basada en riesgos, pero de una manera responsable y coherente con todas nuestras obligaciones. Por lo tanto, señoritas, caballeros, por lo tanto, el programa de auditoría es nuestra principal herramienta para nuestras auditorías. De allí se desprende el plan, de allí se desprende toda la planificación que nosotros hacemos, de tal manera que la ejecución responda al plan, al programa y el informe sea consistente. Somos un equipo y en ese proceso tenemos que trabajar de la mano. Entonces, los invito entonces a que sigan con la próxima lectura de este curso y al final vamos a un corto examen. Espero que les vaya muy bien y muchas gracias nuevamente por ser parte de esta familia CMD Certification.